Buenas tardes. Continuaremos con la estructuración y predimensionamiento de viviendas unifamiliares y multifamiliares. Habíamos entrado en el tema de albañilería confinada. ¿Cómo saber si una edificación puede tener el sistema de albañilería confinada? Simplemente con la densidad mínima de muros. Entonces podríamos tener una capa donde podamos identificar los muros portantes. Por ejemplo, generalmente en la parte posterior de las viviendas hay una gran cantidad de muros, ¿no? En este caso, el terreno tiene una forma, por acá sería un patio, y quedaría todavía un terreno en la parte posterior, ¿no? Pero acá podríamos considerar esto como un muro portante. Este muro portante tiene que estar en todos los niveles, ¿no? Tiene que haber continuidad, ¿no? Entonces está en todos los niveles. De ahí, este también podría ser tomado como un muro portante. ¿Ya? Esto también es muy recomendable tener ventanas a un costado, ¿ya? A un lado. ¿Ya? No es muy recomendable tener ventanas en el medio, ¿no? Porque si tenemos ventanas en el medio vamos a tener dos muros pequeños, ¿ya? Es mejor tener un muro grande. Incluso puede ser considerado como placa o como muro de albañilería, dependiendo de lo que necesitemos, ¿no? En la dirección X estamos haciendo ahora. De ahí estos muros también del baño, ¿no? Generalmente el baño, las escaleras, también nos provee muros de albañilería. Ambos muros del baño pueden ser utilizados. Por acá también lo que es la lavandería. eh, bueno, esta parte de acá se tendría que mejorar, ¿no? Porque no tiene ventilación esta parte, ¿no? Acá con un ducto y acá una ventana, pues funcionaría, ¿no? Entonces podemos ver que tenemos una buena cantidad de muros portantes. Pero también tenemos que ver que esos muros están más en la parte superior, ¿ya? Entonces, lo recomendable es que sea, sea simétrico, ¿ya? Tanto en la parte superior como en la parte inferior, ¿no? Que es generalmente donde menos muros hay, ¿no? Entonces, eso provoca un poco de torsión, ¿no? Entonces, acá podemos ver que es un pasadizo en el primer nivel que lleva hacia la parte posterior. La entrada, tenemos sala, cocina americana, no tiene comedor realmente, y de frente se va a sus dos dormitorios. Se repite en todos los niveles, ¿no? Esta parte también podría ser utilizado como muro de albañilería. 1,5 metros, 1,5 metros. Adelante ya sería un poco complicado. Esto sería tabiquería. Esto también debería ser tabiquería porque no tenemos continuidad y en los demás niveles quiere ventanas, ¿no? No habría por dónde. Y este muro pues podría ser de cabeza, ¿no? Nos da esa ventaja de que sea de cabeza, que es donde se apoya la escalera. Entonces solamente tenemos esos muros.
¿Cuántos pisos son? Son de tercer piso. Solo son 3 pisos. ¿Ya? Solo son 3 pisos. Entonces, ¿cómo sabemos si se puede utilizar el sistema de albañilería confinada? Nos vamos a concreto armado. Bueno, y acá tenemos albañilería confinada. Predimensionamiento de muros de concreto, acá. ¿Ya? El predimensionamiento se basa en igualar el cortante basal con la resistencia de la albañilería. Entonces el cortante basal simplemente es esta expresión, que es un coeficiente multiplicado por el peso, y la resistencia simplemente es el área de los muros por una resistencia, ¿no? Por una resistencia al cortante, un esfuerzo al cortante. ¿Ya? Este esfuerzo multiplicado por el área me da una resistencia de los muros. Entonces se considera para este coeficiente el valor C de 2.5. ¿Por qué 2.5? Porque las edificaciones de albañilería son rígidas, bastante rígidas. Y también porque la norma indica que máximo tiene que ser 5 pisos o 15 metros. ¿Ya? En albañilería no podemos tener un edificio muy alto. O sea, y un edificio de 5 pisos de albañilería o 15 metros, pues tiene periodos cortos, ¿no? Por lo tanto, el C siempre en albañilería va a ser 2.5. El R es 3 según la norma es 0.30. El peso, el peso simplemente es el área en planta multiplicado por un peso unitario por metro cuadrado, que en este caso se considera, bueno, debido a la experiencia, ¿no?, que han tenido los ingenieros, 800 kilogramos por metro cuadrado. ¿Ya? Se trabaja con 800 kilogramos por metro cuadrado en edificaciones de albañilería confinada. ¿Por qué? Porque realmente la albañilería confinada tiene una altura pequeña, ¿no? No son muy altos. Nunca vas a ver edificios de albañilería confinada de 4 metros de entrepiso, ¿no? Acá los entrepisos son relativamente pequeños, 2 metros 80, por ejemplo, ¿no? 2 metros 80 es 2 metros 70, 2 metros 70, 2 metros 80, es menos la losa, ya te queda 2 metros 50, ¿no?, libre. Entonces, es por eso que el peso no es tanto, ¿no? ¿Ya? 800 kilogramos por metro cuadrado. Y N vendría a ser el número de pisos. Acá están los 800 kilogramos por metro cuadrado o 0.8 toneladas por metro cuadrado. Y también debemos considerar un esfuerzo al cortante. ¿Ya? El esfuerzo al cortante que considera el predimensionamiento de la norma E070 es 3.7 kilogramos por centímetro cuadrado. Si nosotros vemos la tabla de la norma E070, indica, si tenemos un ladrillo industrial, 8.1 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Ya? Y si tenemos un ladrillo artesanal, indica 3.5, ¿no? Entonces, el predimensionamiento está hecho con 3.7, ¿ya? Quizás es un ladrillo promedio que han encontrado, ¿no?, en Lima, más que todo, porque con esto se hace el predimensionamiento, con 3.7. Ahora, si tú tienes un buen ladrillo, digamos, ese de 8.1, aumentaría, ¿no?, su resistencia, ¿no? Entonces, este predimensionamiento ustedes tienen que tener en cuenta que es predimensionamiento, ¿ya? No significa que si es que no cumples, ya tu sistema no va a poder ser, ¿no?
Al menos tienes que tener un sustento, ¿no? Y la única manera de tener un sustento es conociendo de dónde viene el predimensionamiento, ¿no? Entonces acá estás viendo que viene de esto, de considerar una resistencia pequeña, ¿no? 3.7. Si tú tienes un buen ladrillo, podrías, pues, mejorar eso, ¿no? Pero también tienes que tener en cuenta que esta norma o el predimensionamiento no toma en cuenta la ubicación de los elementos, la ubicación de los muros de albañilería. No los toma en cuenta, ¿no? Porque acá va a haber una especie de torsión, y esa torsión hace que se incrementen las fuerzas en algunos elementos, ¿ya? Eso no se ve. Tampoco se ve la pérdida de resistencia por cortante cuando los muros son muy esbeltos, ¿ya? Si un muro es muy esbelto, por ejemplo este murito que tiene 1,25 m, es mayor a 1,20 m según la norma, sí puede utilizarse como muro de albañilería. Este de acá que tiene 1,5 m, sí también puede utilizarse, ¿no? Estos muros son muros esbeltos. ¿Qué quiere decir? Que la relación alto, ¿ya? Alto, digamos que este sea su alto, y su largo, digamos el de 1,5 m, tenemos ese muro. Entonces, este muro no va a resistir lo mismo que este muro de acá, ¿no? Que tiene, el de acá, por ejemplo, ¿no? Que tiene 3,75 m. Ya. Entonces, tenemos este muro de 3,75 m y este muro de 1,5 m. Entonces, ambos muros no resisten igual. Este muro va a tener una reducción de su resistencia, ¿no? Entonces, el área no va a tener la misma implicancia que esta área, ¿no? Que el área en planta de este muro. A pesar de que este muro también es esbelto, ¿no? Porque su altura es 8.5 y su largo es 3,75. Entonces también es muro esbelto, pero su reducción no va a ser tanta como este muro, ¿no? Este muro incluso supera eh, la relación, ¿ya? Esa relación de 4 veces, ¿no? Si tenemos una altura de 8,5 m entre 1.5, tiene una relación de 5.67. Entonces, sí o sí va a haber una reducción de resistencia. También acá, ¿no? Que tiene 8,50 y 3,75. 2.27. Entonces, mientras más esbelto sea un muro, mayor va a ser su reducción de resistencia. Eso luego ya se ve en el diseño, ¿no? Con el factor alfa. Pero todo eso no considera el predimensionamiento. Entonces, como que acá tampoco no es que tú tengas un buen ladrillo y te va a servir, ¿no? Te vas a querer pasar. Tienes que tener en cuenta eso también, que no considera la reducción por esbeltez. Tampoco considera la ubicación, ¿no? La torsión. Solamente considera el área de los muros multiplicado por un esfuerzo. ¿Ya? El área multiplicado por un esfuerzo. Entonces, igualando el cortante con la resistencia, se obtiene la densidad de muros. La densidad de muros es área de muros entre el área en planta. Y el área de los muros entre el área en planta, que vendría a ser la densidad, es igual a Z por U por S por N entre 56. ¿Ya? Entonces, reemplazando estos valores en estas dos expresiones, las igualas y despejas, ¿no? Y obtienes esta expresión de la densidad de muros de la norma E070. Entonces, nosotros tenemos estos muritos, ¿no? Todos los muros, a excepción de este, tiene un espesor de 13 centímetros y este 23.
como medida estructural. Entonces, si sumamos 1,5 metros más 270 más 270 más 270 más 1,25 metros y más 3,75 metros, obtenemos 14,6. Y lo multiplicamos por su espesor, ¿no? Que es 0,13. Y tenemos 1,898. ¿Ya? 1,898. A eso le tenemos que sumar la multiplicación de 270 por 0,23. 1,898. Sumados ambos, tenemos 2,519 metros cuadrados. Entonces, toda esa suma de áreas de los muros lo debemos dividir entre el área en planta. El área en planta de la edificación, ¿no? Ahora, esta edificación, pues, podría tener también, eso no te lo dice, ¿no? Podría tener también irregularidades. Pero para el predimensionamiento no se considera tampoco eso. Podríamos considerar el área en planta de 83,74. 83,74. Entonces tenemos esa área de muros entre 83,74. Y tenemos una densidad de 0,03. 0,03 sería nuestra densidad de muros. Entonces, la densidad de muros tiene que ser mayor a esta expresión de acá, ¿no? Tiene que ser mayor a esa expresión de ahí. Tiene que ser mayor a esta expresión de acá. Entonces, nosotros tenemos 0,03. 0,03. Entonces, si consideramos un Z, debemos ver la ubicación. ¿Dónde se encuentra ubicado este proyecto, ¿no? Este proyecto se encuentra en Recuay, ¿ya? Recuay queda en Huaraz. Y según la norma E030, Recuay tiene un factor Z de 3. Perdón, está en la categoría 3, ¿no? O sea, perdón, en la zona 3, ¿ya? Es una zona sísmica, pero no tan sísmica, ¿no? Acá, en la zona 3. ¿Ya? Por acá se encuentra Recuay. Zona 3. Entonces, a la zona 3 le corresponde un factor Z de 0,35. ¿No? Entonces, 0,35 por el uso. Como es vivienda, 1. Por S. S vendría a ser el suelo.
la amplificación del suelo, que va a depender de la ubicación y del tipo y del perfil del suelo, ¿no? En este caso vamos a considerar un suelo intermedio, que vendría a ser un S2, y la ubicación es Z3. Por lo tanto, el factor S es 1.15. Y por N, que es el número de pisos, que son 3, entre 56. ¿No? Tenemos una densidad de 0.021. Entonces nuestro predimensionamiento que habíamos tenido de 0.03 es mayor a este valor. Por lo tanto, este proyecto sí o sí tiene que ser albañilería confinada en la dirección X. Y en la dirección Y es más que obvio que también, ¿no? Porque tenemos tremendo muro por acá. Ahí tenemos un muro. Y acá tenemos otro muro. ¿Ya? Con esos dos muros, a los cuales se les puede agregar incluso estos muros de acá, definitivamente superan en la dirección Y. Se podría incluso considerar este de acá también, ¿no? Entonces, este sistema estructural es albañilería confinada en ambas direcciones. ¿De acuerdo? Entonces, es una solución rápida. Ya tenemos un predimensionamiento, que vendrían a ser los muros, la estructuración, y solamente quedaría hacer el modelo y la verificación, ¿no? Para el diseño. Bueno, un compañero me envió este CAD. Vamos viéndolo. Eh, ¿Alguno de ustedes es de Chimbote o de Trujillo? Cuando estábamos haciendo la charla anterior, que fue el viernes pasado, el viernes 26, en plena charla ocurrió un sismo, ¿no? Y escribían que justo había un sismo en plena charla un viernes, y que era en Lima, ¿no? Y yo les consulté si fue fuerte y la mayoría me indicó que era suave, ¿no? Pero al día siguiente sí ocurrió un sismo muy fuerte, ¿no? Que ese sismo sí fue recontra fuerte, ¿no? Este sismo de acá. El 27 de diciembre ocurrió un sismo que vendría a ser el sábado, pues, al día siguiente de la charla. Ese sí fue recontra fuerte, ¿no? Aquí está. Eh, Ocurrió el sismo de Chimbote, en Santa, Ancash, el 27 de diciembre de 2025.
a las 9:51 de la noche. Ya estaban para dormir, algunos en una discoteca, ¿no? Y ocurre el sismo. La profundidad, 52 kilómetros. Eso es un sismo superficial prácticamente, ¿no? Eh, definitivamente cuando un sismo ocurre en el mar es debido a el choque de las placas sudamericana con la Nazca, ¿no? La subducción. Pero en esa subducción hay dos tipos de sismos, ¿no? Los superficiales y los intermedios, si ocurren cerca al mar. Esto es superficial, ¿no? Ahora también hay profundos que ocurren ya dentro de la misma placa sudamericana, ¿no? Por ejemplo, si hubiera sido en Pucallpa, ahí hubiera sido un sismo profundo, ¿no? Pero cerca de acá ocurren los sismos superficiales e intermedios. Entonces, un sismo intermedio como que no afecta tanto, ¿ya? Cuando ustedes vean en su registro magnitud 6, magnitud 6.5, un sismo intermedio no genera tanto daño. Sí se siente en más lugares, pero no genera tanto daño. En cambio, un sismo superficial sí es recontra peligroso, ¿ya? Ese sí lo vas a sentir, ¿ya? Ese sí a pesar de que la magnitud es de 6, no es tanta la magnitud, no es un sismo de 8, es magnitud, ¿eh? Esto quiere decir que es magnitud de momento, ¿ya? Esto está en la escala magnitud de momento, no es escala Richter, no es escala, no, es magnitud de momento. No es tanta esta magnitud, pero sí la aceleración fue fuerte en una zona cercana al hipocentro, ¿no? Entonces, aquí están todos los registros del SISMIT. Y aquí están los resultados, ¿no? Bueno, lo que registró las estaciones, ¿no? Y la estación que más me causó así sorpresa fue esta estación de USP. Supongo que será la Universidad de San Pablo, ¿no? O San, ¿a qué se refería, no? USP, es una estación USP, sismo de Chimbote, y Universidad San Pedro. San Pedro, ¿no? San Pedro. Registró un PGA de 404.23 centímetros por segundo cuadrado. Eso es una gran aceleración, ¿no? No es una aceleración pequeña. Ahora, esta aceleración solamente se registró en estos lugares cercanos a esta universidad, ¿ya? Porque ese sismo es superficial, ¿no? Entonces, haciendo el espectro de pseudoaceleraciones, este azulito representa esta coordenada norte-sur, ¿no? Porque el sismo tiene tres orientaciones, ¿no? Norte-sur, este-oeste y arriba y abajo, ¿no? Up and down. Y haciendo el espectro en escala logarítmica, se puede determinar más o menos dónde pudo haber afectado más, ¿no? Pero lo más curioso es que este valor sobrepasa el valor de la norma. Algunos pueden pensar de que eso está mal, ¿no? O sea, que hay que cambiar la norma. Pero la norma contempla un promedio, ¿ya? Entonces la norma sí lo ha contemplado este sismo también, ¿no? Porque esa meseta que ustedes ven en la norma contempla un promedio, ¿no? No es que eso sea la envolvente, no es que la norma contemple el envolvente o lo máximo, ¿no? Contempla un promedio, o sea, por acá debe estar, ¿no? Por acá, ¿no? Un promedio. Entonces, sí estaría cumpliendo la norma. 400 tampoco no llegó a ser 450, que vendría a ser el Z en zona sísmica, en zona 4.
¿ya? Pero lo más raro también es esto, ¿no? El espectro de Fourier, ¿ya? El espectro de Fourier no tiene un pico exacto, ¿no? ¿Dónde se originó? Aparentemente tú puedes decir que se originó en estos periodos, ¿no? Pero en Fourier debió verse cuál es el periodo predominante, ¿no? Y prácticamente es una meseta, ¿no? No se podría saber cuál es el periodo predominante donde ocurrió, pero sí sabemos de que está más o menos entre 0,1 y 0,15, ¿no? Por ahí debe estar. ¿Ya? Entonces, no se puede saber tampoco cuál cuál es exactamente el periodo de resonancia, ¿no? No se puede saber, porque no, acá no hay un pico, ¿no? Acá hay una serie, un tramo, ¿no? Entonces, las edificaciones pequeñas definitivamente han sufrido más, ¿no? Pero ahí tenemos la ventaja de que las edificaciones pequeñas tienen bastante densidad de muros para ser pequeñas. ¿Ya? Entonces, eso es lo que ha salvado, se podría decir, ¿no? Y que no ha habido tanto colapso, ¿no? Porque el periodo es pequeño. Definitivamente hay daño no estructural, ¿no? Ventanas, algunos muros de albañilería que no están arriostrados, fisuras definitivamente, ¿no? Todo eso ha ocurrido, pero no ha habido eh, pérdidas humanas o en mayor cantidad, no ha habido desastres ni derrumbes de viviendas, ¿no? Entonces, y las edificaciones de 4 pisos, 5 pisos, se han salvado, ¿no? Se han salvado gracias a que este espectro Fourier prácticamente te da la destrucción en los periodos, ¿no? Entonces, eh, aquí está un segundo, ¿no? Acá podría estar 0,2, 0,3. Entonces, la aceleración es menor. La amplificación puede ser fuerte, ¿no? Pero la aceleración es menor, ¿ya? Entonces, las edificaciones de 3, 4 pisos también lo han sentido, pero la aceleración es poca. O sea, no ocurrió demasiado daño. Incluso en otras ciudades como Huaraz lo han sentido también, ¿no? Por acá tenemos de Chimbote, por acá ya es pequeño nomás. O sea, en otros lugares ya baja, ¿no? Bueno, acá tenemos un plano de estructuras de una vivienda. Entonces se preguntan, ¿por qué tantas placas? ¿Ya? Entonces, hay que ver primero
lo que es el cuadro de parámetros sísmicos, ¿no? ¿Qué está considerando? Y eso está por acá, ¿no? Acá en los parámetros sismo resistentes. Parece que esto hay que verlo. Entonces tenemos el sistema estructural sismorresistente. Acá indica que en X es un sistema de muros estructurales y en Y es un sistema dual. Primero hay que ver eso. Acá tenemos la planta de losa, no, acá. Encofrado techo 3, 4, no, también son 8 pisos también, pues. No es, pues, no es un multifamiliar pequeño, ¿no? Son 8 pisos. Ya. Este es el techo 2. ¿Y cuál es el techo 1? Este es el sótano, ¿no? Incluso tiene hasta sótano. Sótano 3, sótano 2. Por acá tenemos sótano 1 y este es el piso 1. Entonces, 8 pisos más 3 sótanos, no, pero tampoco no te pases, ¿no? Entonces sí tienen que tener buenas secciones, ¿no? Ya, pero el problema es que en X puede haber placas, ¿no? Acá tenemos una placa, acá tenemos otra placa, por acá tenemos el ascensor, todo esto es placa, 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 placa. Lo que me preocupa es en Y. No veo elementos en Y. ¿Dónde están los elementos en Y? Este es el segundo nivel y estos son el resto, ¿no? Pero en Y, ¿dónde están los elementos? ¿En por qué dice que es dual? ¿Ustedes ven algún elemento en Y? Por acá tenemos una plaquita pequeña, por acá una columna prácticamente, dos columnas en el extremo que puede causar torsión, pero adelante yo no veo nada. Este peralte es de 33 centímetros, no te va a aportar nada. La verdad que está raro, ¿no? En Y no hay elementos, no, no hay. Bien, este edificio está preocupante realmente, ¿no? Adelante, bueno, habría que hacer el análisis, pero ya, ya saben, ¿no? Cómo se predimensiona. Por ejemplo, en X, sí, pues, ¿no? Está bien los muros, pero en Y no hay, debería tener placas. Y donde se va a concentrar la mayor cantidad de fuerza es atrás, ¿no? En esta zona. En esta zona se va a concentrar todo, ¿no? Y de eso, todo, de eso todo, casi todo se lo va a llevar esta placa de acá y esta plaquita de acá. Este pedacito y este pedacito. ¿Ya? Entonces, con eso no vas a trabajar, pues, o sea, no sé qué le habrá pasado al ingeniero, pero a simple vista, pues no. O sea, solamente haces eso y nada más, pues no, o sea, no. Ahora, por peso propio, también, ¿ah? También 30 centímetros de columna, no me parece, pues para 8 pisos,
¿Ustedes creen que con 30 centímetros esto de acá se llame placa? Esto es columna, ¿no? 1 metro por 30. Esto es netamente columna prácticamente. Por el gran, esto también, ¿no? Entonces, o esto, este de acá también, esta columna es de 40 por 40, ¿no? A pesar de que el área tributaria sea poca, pero también, ¿no? La losa se arma y quienes van a resistir son estas vigas de acá, ¿ya? Las vigas. Las vigas en la dirección Y, ¿no? Todas estas vigas son las que resisten el peso. El peso, ¿no? Entonces ya sabemos predimensionar vigas, obviamente, pues si tenemos longitudes pequeñas, 4 metros es pequeño, ¿no? Por acá cambia el aligerado, lo cambia al revés. Acá hay un cambio aligerado, ¿no? Entonces este ingeniero está siguiendo la dirección corta, ¿no? Lo cual es un buen criterio, pero hay que ver también qué es lo que te conviene, ¿no? O sea, acá estos muros no están recibiendo peso. Un muro debería recibir peso, ¿no? Acá los muros no están recibiendo peso. Correcto. Las vigas no cumplen la longitud de desarrollo, ¿no? O sea, acá le estás poniendo 33 centímetros y esta viga es de 30 por 60. A menos que le pongas fierro de media, quizás, ¿no? Pero no creo tampoco que con media cumplas, ¿no? O sea, tendrías que poner unas... ¿Cuánto creen que le va a salir acá el momento? ¿No? Entonces, ya es complicado, ¿no? A ver, vamos a ver. Esta es la viga BP14, ¿no? BP14. ¿Cómo está organizada esta? Ahí está, BP14. ¿Ya? 3 cuartos, o sea, Nica, ¿no? Nunca va a cumplir 3 cuartos. ¿Ya? A 0 de 3 cuartos no va a cumplir, por lo tanto, no empotra. Y si no empotra, eso es muy peligroso, ¿ya? Porque quizás no empotre una, ¿no? Dos, pero no todas, pues. Acá no está empotrando. Mira, acá no empotra esto, no empotra esto, tampoco empotra esto, ¿dónde está la viga? Acá no hay viga. ¿Cuál es la viga acá? Esta es la viga, ¿no? Tampoco empotra acá. O sea, no empotra nada, ¿no? Del otro lado tampoco. No empotra acá, no empotra acá. Da miedo, ¿no? Esperemos que no se construya. ¿Ya? O sea, no logra la longitud de desarrollo. Y si no logra la longitud de desarrollo, quiere decir que no va a haber empotramiento. O sea, el momento que tú has pensado se va a bajar, ¿no? Hay una redistribución de momento y acá vas a necesitar mayor refuerzo en el medio. Ahora, la losa, ¿qué dice acá? Una de media y una de 3/8. Una de media y una de 3/8. Dependiendo de la sobrecarga, pero la luz es pues 3,40 m. Es una luz de 3,40 m. ¿Cómo le vas a poner una de media y una de 3/8? A menos que haya un tabique, pero yo no veo ni un tabique. A menos que la sobrecarga sea 500, no se sabe. A ver, vamos a ver las sobrecargas. ¿Ya? Entonces, ya sabemos que el sistema estructural en X está bien, pero en Y, dual, quizás, ¿no? Porque quizás sea dual, ¿eh? Puede ser dual, pero está peligroso, ¿no? Que en Y cumpla. ¿Y ahí qué más? Los parámetros. ¿En qué zona? Zona 4. O sea, recontra sismo, ¿no? Z045. Considera un solo intermedio, está bien. 105, 06 está bien. El TP. El factor uso, ¿ya? 1, porque es vivienda multifamiliar.
El coeficiente Rx, Ry, 6 y 7 está bien. Irregularidad. Incluso hay una irregularidad. Es irregular este edificio. En altura, 0.9. ¿Qué podrá ser? ¿No? ¿Qué irregularidad podrá tener esta edificación? En altura, dice. Entonces, acá debió colocar, ¿no? Irregularidad en altura, 0.9, entre paréntesis, ¿qué cosa? ¿No? Se tiene que colocar qué cosa. Irregularidad, ¿por qué? ¿Ya? En altura, dice. Aquí está en altura. Ahora, 0.9 en altura. ¿Hay? A ver, 0.75. Acá hay 0.9. Masa o peso. No creo, ¿no? Como es departamento, tienen la misma masa casi todos los pisos. Geométrica vertical. Irregularidad geométrica vertical. ¿Hay una reducción? ¿Puede haber una reducción? Mm, posiblemente, ¿no? A ver. El primer piso, aunque estos son sótanos, no interviene ahí. Esto es un ducto, todos los pisos son iguales. No creo que haya irregularidad geométrica vertical, ¿ah? Y el otro sería irregularidad de masa o peso, ¿no? Entonces, eso hay que ver, ¿no? Acá no hay irregularidad geométrica vertical, porque tendría que haber una reducción, ¿no? Si, digamos, los primeros pisos, digamos, del 1 al 4 fueran así, donde todo está techado, y después hay esta reducción, ¿no? Entonces ahí podría haber, porque todavía no, ahí tendría que verse, ¿no? Acá indica 1.3 la dimensión de un piso adyacente, ¿no? O sea, 1.3, acá dice la irregularidad en cualquiera de las direcciones, en planta, es mayor que 1.3 veces la dimensión de un piso adyacente. O sea, si este piso, digamos desde acá hasta acá, mide 19,67, este de acá tiene que medir como máximo 19,67 por 1.3, ¿no? 25,57. Entonces, este mide 25,79. Claro, es mayor, ¿no? Podría considerarse irregularidad geométrica vertical, pero, como dice acá la norma, este criterio no se aplica ni en azoteas ni en sótanos. Y esto es un sótano, pues. ¿Ya? Esto es sótano. O sea, no se tendría que aplicar ese criterio. Este es sótano 1 y este es primer nivel. Bueno, el primer nivel tiene doble altura, ¿no? Posiblemente por esto, ¿no? Esta doble altura, mmm, posiblemente por esto de acá, ¿no? Se considere irregularidad geométrica vertical, por la doble altura del primer nivel. Y, ya que la verdad que da miedo este proyecto, está peligroso, ¿ah? ¿Eh? De ahí, ¿qué más tiene? En planta no tiene irregularidades en planta. No tiene. Acá al ojo se ve que tiene torsión, ¿no? Acá hay torsión. A menos que tu deriva sea pequeña, pero no parece, ¿no? Por lo tanto, los coeficientes ahora es 5.4 y 6.3. Periodo fundamental. Periodo en X041 para 8 pisos y en Y1.11. O sea, podría ser que el periodo fundamental en X sea 0.4 porque tiene bastante muros, y en Y 1.11 también podría ser cierto.
Nadie dice que no sea cierto el análisis. Acá el problema es la estructuración, ¿ya? O sea, tú puedes tener un buen análisis, modelarlo en el SAP, en el ETABS, en Robot, en el MIDAS, ¿no? Pero si la estructuración ya, o sea, todo empieza desde la estructuración. O sea, ya, o sea, sí, o sea, tu análisis te puede salir normal, no hay problema. Pero todo empieza desde la estructuración, ¿no? ¿Ya? Ahora, ¿habrá liberado los momentos? No creo, ¿no? Todo se concentra prácticamente en esta placa, ¿ya? ¿Cuánto fierro tendrá que tener esta placa para 8 pisos? ¿No? Esta placa que está unida, ¿no? Esta forma que tiene esta placa que es totalmente, que no tiene forma, ¿no? Y ahí, ¿qué más? El cortante. En X 216, que puede ser, y en Y 139, que también puede ser, ¿no? Porque el periodo es alto, por lo tanto su aceleración es menor. ¿Ya? Periodo 1.11, ¿no? Como si fueran 11 pisos, lo cual sí tiene sentido, pues, ¿no? Tiene 3 sótanos y 8 pisos, 1.1 segundos, pero se supone que son sótanos, ¿no? Y si yo estoy en zona sísmica 4, un suelo intermedio, mi periodo, y tengo sótanos, y son 8 pisos, mi periodo tiene que ser 0.8 como máximo, ¿ya? Mi periodo tiene que ser 0.8 como máximo en la dirección Y, ¿ya? Y acá está saliendo 1.11, ¿ya? Eso ya está raro, ¿no? Que te dé 1.11 para exactamente 3 sótanos y 8 pisos. Si a mí me dijeran al ojo, si tú sumas 3 más 8 son 11 pisos, ¿no? 11 por 0.1, 1.1, ¿no? Entonces, o sea, eso ya es raro, ¿no? ¿No te parece que esto es raro? 1.1, exactamente te va a dar 1.1 con un error de 0.01, y el otro igual, en X0 exactamente 0.4, ¿no? Esto está raro, ¿no? No creo que salga eso. Desplazamientos máximos. Desplazamiento en el último nivel en X, ¿no? 7.13 centímetros. En Y13, no creo, ¿no? 13 centímetros. Y acá 7. ¿Ustedes creen que se desplace en X 7 centímetros y en Y 13 centímetros? Parece que en X está recontra rígido, ¿no? Eh, Debería ser mayor esa diferencia. El desplazamiento relativo 1.55, desplazamiento relativo 2.11. Si dividimos esto entre la altura de entrepiso, dice que le sale una deriva de 0.05, 0.005 y acá 0.0068, menor a 7 por 1000. ¿Ya? Y usar una junta sísmica de 9.5 centímetros, o sea, 4 pulgadas. Pero si son 8 pisos, ¿no? La altura de cada entrepiso, ¿cuánto será? ¿Ya? Acá dice, ¿no? 9,58, 12, 25,63. ¿Ya? 25,63.
menos 22,42, tenemos más o menos 3 metros 20 de altura de entrepiso. ¿Ya? 3 metros 20 más o menos. Si son 3 metros 20 por 8 pisos, son 25,6 metros. Eso se multiplica por 0,007. Entonces yo necesitaría una junta mínima de 17,9 centímetros. ¿Ya? Según la norma, ya puede ser, ¿no? Que consideres la mitad entre dos. Pero ¿por qué dice 9,5? ¿No? Puede ser que consideres la mitad, que tú pongas la mitad y tu vecino ponga la otra mitad, ¿no? Lo cual es justo. Y de esa manera tú tendrías solamente una junta de 4 pulgadas, pero también tu vecino tendría que tener una junta de 4 pulgadas, ¿no? Esa sería la única justificación. Ya. Entonces, por acá ya cambia la dirección del aligerado. Esta viga ahora es la que carga el peso y la distribuye a esta columna y a esta columna. Por acá, ya. Esto quizás sí requiera refuerzo, ¿no? Por la luz. 4, casi 5 metros. Hay tabique en el medio, una de media y una de 3 octavos. Sí, ¿no? Acá sí tiene sentido que sea una de media y una de 3 octavos. Pero acá no, pues, acá es chiquitito. Eso también ya te hace dudar, ¿no? O sea, ¿cómo le vas a poner una de media y una de 3 octavos? Y acá igual, ¿no? Una de media y una de 3 octavos. Si la diferencia es enorme. Acá igual, una de media y 3 octavos. Y arriba le pongas, bueno, dice 2 de media, ¿no? Bueno, y también, sí tiene sentido que esta zona supere el cortante. ¿Ya? Y le hagas ensanche de viguetas. Bueno, ligerado esta parte puede que tenga sentido, aunque ni tanto, ¿ah? ¿Qué pasó acá? Acá sí tiene sentido porque hay continuidad, ¿no? Son dos paños, pero acá ya no, pues acá tenemos un solo paño. ¿Ya? Acá tenemos un solo paño. Y que te salga lo mismo con un tabique en el medio, acá es simplemente apoyado. Casi 5 metros simplemente apoyado, difícil que te salga lo mismo si es un tramo continuo. A menos que hayas considerado empotramiento también, ¿no? Y acá le consideres 2 de media. Está raro eso. Acá igual, ¿no? Aunque acá 1 de media nomás ya. Tendrías que considerar empotramiento acá, ¿no? Bueno, esta parte sí se le llenó de losa maciza para de alguna manera unir, ¿no? Como si todo esto estuviera unido. Pero ya está. Bueno, los tabiques que tienen que estar aislados. Los muros de sótano. Sería interesante conseguir la arquitectura. ¿Cuánto le ha puesto los muros de sótano? Bueno, también son continuos los muros de sótano, pero está poniéndole un espesor de, esto debe estar a otra escala, ¿no? Claro, está a otra escala. El espesor es de más o menos 27 centímetros, casi 30. Y el refuerzo, acá tendría que salir mayor, en este lado, ¿no? Ahí está su refuerzo, bastón de media, horizontal de media cada 20, el vertical
de media cada 20. Poco, ¿no? De media cada 20 para 3 pisos de sótanos, poco también. Ah, la escalera. Bueno, la escalera es pequeña, ¿no? No tendrá ni 4 metros 13. 4,13 es pequeña. Aquí está, ¿no? Las varías de 3 octavos a cada 20 de temperatura. De media, está bien, ¿no? O sea, la escalera sí está normal. Entonces, posiblemente tenga su memoria de cálculo. Ah, la cimentación, ¿no? Bueno, como tiene sótano ya es más simple, ¿no? La cimentación ya es más sencilla. Por aquí está la cimentación. Mm, ¿Qué? ¿De media nomás? ¿De media nomás? ¿Tan poquito? Si la altura es 70 centímetros, ¿cuánto es tu área de acero mínimo? ¿No? Como mínimo, mínimo, tendrías 0,0012 por 100 y por 70, ¿no? Tenemos 8,4. 8,4. 1,27 entre 8,4, claro, es lo mínimo, ¿no? 15. De media a cada 15. Inferior, nada más. O sea, una malla. No, no, debe ser doble malla, ¿no? Si estás utilizando, ¿qué? Una malla nomás. El corte M2. BC, ahí está, M2. Una malla nomás utiliza. Entonces, ya, si vas a utilizar una malla, el acero mínimo es 0,0018 por 100 y por 70. 12,6. Entonces, si vas a utilizar acero de media pulgada, 1,27 entre 12,6, a cada 10 centímetros tendría que hacer tu mallado. Esto ya está mal, ¿no? O sea, ya por cuantía mínima, esto está mal. A menos que tengas una suficiente... No, no, ya por cuantía mínima no, no está pasando. Ahora, estará bien esas dimensiones, 1 metro nomás de ancho. ¿Cuánto será la capacidad portante? Esto no es una platea, tengan cuidado. Esto no es una platea. Si fuera platea, sí, ¿no? La capacidad es enorme. ¿Ya? ¿Cuánto es la capacidad portante? Bueno, la resistencia está bien también, 350. Eh, no tiene su cuadro de resumen de parámetros, de parámetros del suelo. Mm, no tiene, ¿no? ¿Cuánto es la capacidad portante del suelo? Aquí está, resumen de condiciones de cimentación. Acá indica cimentación convencional. Ahí está, grava, arenosa, poria, grava, al menos es grava. Bueno, profundidad 3,17. Podría estar bien, pero ¿cuánto es? Ya,
no tiene condiciones especiales, no tiene ataque de sulfatos, ya, pero la capacidad portante indica 3.17, ¿no? No se sabe si ha considerado una falla local, una falla general, pero considerando estas dimensiones pequeñas de una altura DF de 1,5 metros y una base de 1,5 metros que te salga 3.17, está bien raro también, ¿no? A menos que hayas considerado una falla general, ¿no? Ahí sí, ¿no? Bien, entonces podría estar bien algunas partes, pero algunas partes obviamente está mal por simple detallado, pero lo más grave es la estructuración, ¿ya? Entonces, de nada te sirve tener un buen análisis, incluso un buen diseño, si es que no sabes una correcta estructuración y conceptos básicos, ¿no? Como por ejemplo, que no cumple la longitud de desarrollo de tu acero. Veamos el detallado de una placa, ¿ya? En el curso también vamos a hacer detallado de placas. Acá tenemos las placas. ¿Dónde están las demás placas? No tiene nombre. Mira, por ejemplo, este de acá no tiene nombre. Eh, parece que no hay, ¿eh? ¿Dónde está el detallado de estas placas de acá? Ah, o habrán considerado lo mismo del sótano, no creo. No, no hay detalle de esas placas. Veo, aquí está. Ya, acá tenemos las placas. Ya, placa PL1. Ya, elementos de borde de 25, será 25 por 90. 25 por 90. Lo cual está bien, ¿no? Por la longitud, si es 5 metros, bueno, según el ACI indica que el mínimo tendría que ser el 15% de 5 metros, ¿no? O sea, 75 centímetros, le está poniendo 90, está bien. 10 varillas de 3 cuartos, 10 varillas de 3 cuartos, podría estar bien. El confinamiento está bien. Pero el problema es este, ¿no? Este es el problema, el concepto. ¿Por qué le colocas, a menos que estés considerando, no, y de todas maneras, ¿por qué le colocas esto, no? 1 a 5, 7 a 10 y el resto a 20. ¿Por qué? ¿Ya? Un elemento de confinamiento, un elemento de borde, no es una columna. ¿Ya? Puede funcionar como columna, pero no es una columna. Un elemento de borde le da ductilidad a la placa, ¿ya? O sea, tiene que estar confinado, sí o sí. Y ese confinamiento es en toda la altura, ¿ya? Entonces, poner 1 a 5, 7 a 10 y el resto a 20, a menos que no necesite, es correcto. Pero si necesita, es incorrecto. ¿Cómo sabes si necesita o no necesita? ¿Ya? ¿Cómo sabes si necesita o no necesita? Ahora, acá dice desde el nivel menos 0.05 al nivel 637. ¿Ya? Ahora, desde el nivel, acá dice de 637 al 25, ¿no? O sea,
Primero tenemos esta placa y luego tenemos esta placa. ¿Ya? Hasta cierto piso es esto. ¿Ya? Y más abajo acaba desde el sótano 3 al nivel ya. Esto quiere decir los 3 primeros sótanos. ¿Ya? Esto quiere decir los 2 primeros pisos, ¿cierto? Y esto es el resto de pisos. Entonces los 3 primeros sótanos tiene esta distribución. Es similar prácticamente, solamente que el espesor es mayor. ¿Por qué? Porque es sótano, ¿no? El espesor es mayor, 35. El resto es lo mismo. Y la distribución es la del muro. Después ya viene la verdadera placa. Acá el refuerzo está colocando horizontal de 3 octavos a cada 20 y el vertical de 3 octavos a cada 20, lo cual estaría correcto, ¿no? Como mínimo, ¿ya? Ahora, tendrías que diseñar el acero horizontal por capacidad, ¿no? De la placa. Eso hay que ver. O sea, me parece que no es lo correcto. ¿Cuánto se debe cobrar por memoria de cálculo y planos de una vivienda tipo sus proyectos que envió el grupo? Ya. ¿Cuánto debes cobrar por metro cuadrado? Bueno, esto depende bastante del lugar donde te encuentres. No es lo mismo, ¿ya? Ya. O sea, vamos a poner dos ejemplos, ¿ya? Ya. Digamos en Lima, ¿ya? El ejemplo va a ser en Lima, pero dos ejemplos en Lima. Entonces, tú tienes un proyecto, no interesa el área, ¿ya? El área siempre es área techada, ¿ya? Área techada. No interesa eso. Lo que interesa es el lugar. Tú tienes un proyecto en Miraflores, que es Lima, o San Isidro, que es Lima, y tienes un proyecto en Comas, pues, ¿ya? Entonces, si tú quieres construir algo en Miraflores, pues te van a pedir licencia de construcción sí o sí. Te van a pedir memoria de cálculo, planos, que esté aprobado por el Colegio de Ingenieros, bastantes cosas, ¿no? En Comas también te van a pedir, ¿ya? Pero no es igual, no es lo mismo. Hacer los trámites en Miraflores cuesta más que hacer en Comas, ¿no? Entonces, primero tienes que ver eso. Y segundo, que el de Miraflores, pues tiene plata, ¿no? Entonces, tú no le puedes cobrar lo mismo un proyecto en Miraflores a un proyecto en Comas. El de Comas también tiene plata, pero no quiere, pero es tacaño, pues. ¿Ya? El de acá puede tener plata, pero no te va a pagar. ¿Ya? Incluso acá no puede haber ni estudio de suelo, no puede haber nada acá. Entonces, si tú quieres hacer un proyecto, tú tienes que tener primero eso, ¿no? ¿Dónde lo vas a hacer? O lo vas a hacer en Tacna o en otras ciudades donde no pagan mucho, ¿no? Entonces, un promedio entre, digamos, lo caro y lo económico es que tú cobres 5 soles por metro cuadrado, ¿ya? 5 soles por metro cuadrado de área construida. Entonces, si tú trabajas en Miraflores, pues más, ¿no? Y si tú trabajas en Comas, pues un poquito menos, ¿no? Digamos, acá cobras 4 y acá cobras 6, 7, 8 o 10 soles, dependiendo el metro cuadrado, ¿ya? Entonces, todo va a depender de quién, del arquitecto. Todo esto depende del arquitecto. Si tú trabajas con un arquitecto que trabaja, que sus proyectos pagan bien, ¿ya? Digamos que estas son las especialidades. Entonces, la mitad de la tajada o de lo que va a cobrar el proyecto, si el proyecto es 100, ¿ya? Digamos, si el proyecto cuesta 100, si el proyecto cuesta 100, el arquitecto
va a cobrar 50. ¿Ya? Primero porque él lo consiguió ese proyecto y segundo porque él va a hacer la arquitectura. ¿Ya? El arquitecto cobra 50. ¿Ya? Y el resto, que vendría a ser este de acá, a ti te va a tocar las estructuras, o sea, 25%. ¿Ya? Colocamos en porcentajes, ¿ya? En porcentajes. Entonces, del 100%, el arquitecto cobra el 50% de un proyecto, ¿ya? Total, el proyecto total. De ese 100%, la mitad va para el arquitecto. Por eso depende de los clientes, porque ellos le llaman clientes, ¿ya? No le llaman así cachuelos como nosotros, ¿no? Ellos le llaman clientes. Y el 25% le toca al estructural, ¿no? Y el otro 25% son instalaciones. Acá entra pues el sanitario, el eléctrico, electromecánico, todo eso es todo eso tiene que cubrir 25%. O sea, si el arquitecto le da suma importancia a las estructuras, ¿ya? O sea, el estructural va a cobrar el 25% de un proyecto, ¿ya? Entonces, por área techada. Entonces tienes que ver eso también. ¿Cuánto está cobrando el arquitecto, no? Tienes que ver eso. ¿Cuánto cobra el arquitecto? Y de eso, pues, le cobras el 25%. ¿De acuerdo? Y como referencia, pues, ponte 5 soles por metro cuadrado. Puedes cobrar un poquito menos o un poco más, ¿ya? Pero esa sería la recomendación que te doy. De área techada, área techada, ¿ya? Si son 100 metros, ¿bien? Entonces, si son 100 metros cuadrados, el proyecto, por 4 pisos, serían 400 metros cuadrados de área techada, ¿cierto? Entonces, 400 por tus 5 solcitos, como mínimo, pues, deberías cobrar 2.000 soles, ¿no? Un proyecto que incluye planos de cimentaciones, aligerados y memoria de cálculo. ¿Ya? Entonces, es un buen parámetro, 5 soles. ¿Cuánto te vas a demorar? Para 100 metros cuadrados, 4 pisos, como máximo deberías demorarte una semana, ¿no? No más. Si no, no te sale la cuenta tampoco. ¿Ya? Y es un proyecto chiquito, pues, ¿no? 100 metros cuadrados. Mm, correcto, ¿no? El tiempo. También tienes que ver, o sea, si a mí me dicen, ¿no? Inge, ya nos dio miedo construir este edificio, ¿no? Con su exposición ya nos dio miedo, ¿no? ¿Cuánto nos cobraría? Me dice. Entonces también tienes que ver el factor repetición, porque no es lo mismo. Claro que si son chiquitos no vas a considerar ese factor, ¿no? Cuando son grandes proyectos, por ejemplo este yo lo veo decente, este proyecto, ya cobrarías por piso repetitivo un poco menos, ¿no? Porque se supone que del piso 3 al piso 8 es lo mismo, ¿no? Porque mira, es lo mismo, ¿no? Entonces, tendrías que cobrar un poco menos también, ¿ya? Entonces, ahí le puedes bajar un poquito, ¿no? A estos pisos le bajas, pues. Pero en general, si a mí me dieran este proyecto, yo solamente agarro el área, ya, así de frente, sin junta incluso, todo. Agarro el área, nada más, y veo, ¿no? 257. Yo le digo 250, ¿ya? 250. ¿Cuántos pisos son? Son 8, ¿no? Más 3 sótanos son 11.
Entonces son 250, ¿ya? Por 11, por 5. ¿Ya? O sea, este proyecto debería estar sus 13.000 soles solo estructuras, ¿ya? Solo estructuras. 13.750 soles. Ahora, a eso tú tienes que considerar también, si tú vas a hacer un recibo por honorario, tienes que considerar el porcentaje de retención, pues, la retención. O sea, esto ya tiene que considerar el 8% de retención. O sea, si tú, ¿cuánto sería? A ver, dividimos entre 1,08, así es, o entre 0,92. A ver, ¿se divide o entre 1,08 o no, no, no? Se multiplica por 1, entonces multiplicamos, dividimos entre 0,92, a ver, por 0,92, pues no, está bien, pues no, está bien, ya. Entonces dividimos entre 0,92 porque tienes que restarle el 8% de la retención. Este proyecto tendría que costar así sus 15.000 soles, ¿ya? Por la dificultad, por el lugar, por la arquitectura más que todo, porque el cliente te va a pedir 2 pisos acá, ¿dónde está? ¿Dónde he visto? Acá, ¿no? Este nivel está grave, ¿no? Entonces, ese lujo le tienes que dar, ¿no? Y eso toma su detalle, no es así nomás. Y tienes que darle la solución, ¿ya? Porque esto, tal como está, aparentemente no sería una solución, ¿ya? Aparentemente. Puede justificar quizás, pero por estructuración no está cumpliendo, ¿no? ¿Ya? Pero tranquilamente sus 15.000 soles debe estar este proyecto solo estructura. ¿De acuerdo? Bien. Y así hay distintos proyectos donde puedes combinar albañilería, concreto armado, todo eso vamos a verlo incluso aplicando la nueva norma, ¿no? La propuesta de norma del 2025. Entonces, esta norma sí o sí va a salir, ¿cierto? Ahora, puede salir el próximo año, o sea, perdón, puede salir este año que es 2026, o puede salir el próximo año, 2027 o el 2028, ¿no? Pero sí o sí va a salir, ¿ya? Entonces, en resumen, el cambio más radical ha sido la clasificación del suelo, que ahora lo tenemos un poco más desagregado, ¿no? 800, de 550 a 800, de 350 a 500, ¿no? O sea, esto fue el cambio que más afectó el tipo de suelo y que ahora para zona 4 te va a pedir que hagas un estudio acá, ¿no? Para clasificar este suelo como S1, S2, S3 o S4, tienes que verificar el periodo predominante del lugar, del sitio, el periodo TS, obtenido mediante las razones espectrales horizontal-vertical, eh, que es el espectro de Fourier prácticamente, pero de un registro, digamos, natural, ¿no? O sea, del ruido del suelo, que se hace con microtremor, ¿no? Ensayos de microtremor. Con eso obtienes un periodo del suelo y ese periodo, pues, ya no creo que cumpla esta condición, sino de frente se va a ir a lo que indica la norma E031, ¿no? La norma E031 también te hablaba de eso. La norma de aislamiento sísmico también te habla del periodo del suelo. ¿Ya? También te habla.
del periodo del suelo. Acá. Cuando el espectro de diseño se obtenga aplicando la norma técnica E030, se debe verificar que el periodo fundamental del estrato, TS, obtenido mediante ensayo de microtrepidación, corresponda a lo indicado en la tabla número 4. ¿Ya? O sea que si tú tienes un suelo S1, digamos, tu velocidad de onda es mayor a los 550, el periodo del suelo tiene que ser sí o sí menor a 0.3. ¿Ya? Entonces, esto aparentemente, digamos, o sea, el suelo puede tener una buena velocidad de onda de corte, porque la velocidad de onda de corte que tú tomas es un promedio, ¿ya? Pero esto no sabría, pero se basa básicamente en decir, digamos, este es un suelo débil, este es un suelo regular y esto es un suelo fuerte, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, digamos, esta es una velocidad pequeña, esta es una velocidad intermedia y esta es una buena velocidad de onda de corte. Entonces se toma el promedio y el promedio tiene que ser, digamos, mayor a 550 metros por segundo para un suelo S1. Pero el mismo promedio lo podrías obtener de la siguiente manera. Capaz tú tienes un suelo bueno arriba, un suelo intermedio abajo y un suelo, ya, así, ¿no? O sea, al revés. ¿Cómo sería al revés? Ahí, ahí y ahí, ¿no? Si consideramos eso, esta sería una velocidad 1, velocidad 2, velocidad 3, ¿cierto? Y si sacamos el promedio, también te va a dar el mismo promedio, pero no es lo mismo, pues. Esto, tenemos un buen suelo en la parte superior y acá tenemos un buen suelo en la parte inferior. Entonces, acá ya entra un poco lo que es la dinámica de suelos y considerar que el suelo se mueve, ¿no? Entonces, por eso entra lo que es el periodo del suelo. Entonces, te está pidiendo el periodo del suelo. Entonces, ese es el problema, ¿no? Te pide el periodo del suelo. Y ese periodo del suelo tiene que ser menor a 0.3 para un S1, menor a 0.4 para un S2 y menor a 0.6 para un S3. ¿Ya? Por ejemplo, en la ciudad de Tacna, para la segunda evaluación del hospital, se hizo esto, ¿no? Se verificó el periodo del suelo y el periodo del suelo arrojó dos valores, ¿ya? Arrojó dos valores. Así como hemos visto el espectro de Fourier para un sismo, igualito es el espectro de Fourier para para el suelo, ¿ya? Por vibraciones ambientales. Entonces, acá te indica el punto máximo de la amplificación, ¿no? Pero para un periodo largo también podría haber un pico, ¿no? Entonces, en ambos casos podría haber esa amplificación. Entonces, en Tacna se hizo el ensayo y se determinó que es mayor a 0.6. O sea, se hizo geofísica y ahí indicaba que el tipo de suelo es S1, ¿cierto? Porque el promedio es mayor a 500. Sin embargo, se hizo microtrepidación y ahí indicaban que el periodo del suelo
ya correspondía, o sea, no estaría acá, ¿no? Es mayor a 0.6, 0.64, 69. Entonces tú ya no puedes usar la norma, ¿ya? Para hacer el espectro objetivo, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron un estudio de sitio, ¿ya? Y con el estudio de sitio recién hicieron los espectros que van a utilizar para hacer el análisis del hospital, ¿ya? Con el estudio de sitio. ¿Y qué cosa consideró el estudio de sitio? El estudio de sitio consideró las nuevas fuentes sismogénicas, ¿ya? Entonces, el estudio de sitio que se hizo en la ciudad de Tacna ha considerado este mapa de acá que hemos hablado en la clase pasada, o la charla pasada, o una charla anterior. Hemos hablado de este nuevo mapa de peligro sísmico. Entonces, ese estudio de sitio que se hizo en la ciudad de Tacna involucró este estudio de sitio, ¿ya? Obviamente te va a salir tremenda aceleración, ¿no? Si acá indica que para un hospital que se esté acá, 2.475 años, vas a tener aceleraciones pues por encima de lo que dice la norma, ¿no? Mira, de 0.8 a 1, ¿no? El Z prácticamente va a valer de 0.8 a 1. Y nuestro Z actual es 0.45 por 1.5. Ese es nuestro Z para un hospital, 0.675. Y acá ya no, aumenta enormemente, ¿ya? Entonces, obviamente te va a dar un espectro muy grande, ¿no? Y obviamente tu hospital no va a pasar. Entonces, este estudio de sitio prácticamente se tendría que hacer con la nueva norma, ¿ya? Acá dice, ¿no? Acá dice, debe tomarse el perfil del suelo más desfavorable, ¿ya? Con un límite superior o desarrollar un estudio de sitio, ¿ya? Entonces, este también es la trampa, ¿no? Entonces, hay que tener suerte, ¿ya? Hay que tener suerte para clasificar tu suelo. Actualmente ya han habido comentarios de la norma, de la propuesta de norma, y se ha mejorado el espectro que estaban proponiendo, ¿no? Había muchas incongruencias, pero el nuevo espectro, la formación acá, ¿no? Acá también ha variado, ¿no? El factor S ha variado, esto ha cambiado, ¿no? En la propuesta ya ha habido modificaciones, ya la propuesta se ha modificado y estos S prácticamente para suelos intermedios y suelos S2 y S3 tienen otro tratamiento, ¿no? Acá ya tiene que haber una interpolación. O sea, el factor S va a depender de tu periodo, de tu velocidad de onda de corte, ¿ya? O sea, puedes tener el mismo S, pero, o mejor, no vas a tener el mismo S, ¿ya? Este S va a variar. Si estás en zona 4, el S va a variar. Toda edificación va a tener un periodo, un espectro distinto, ¿ya? Mm, Vas a estar en la misma ciudad, cercano, pero tu espectro va a ser distinto al de tu vecino. Así de simple, ¿ya? Bueno, de otra cuadra, ¿no? Porque todo va a depender del factor de la velocidad de onda de corte. Y en función a esa velocidad de onda de corte vamos a encontrar el S. ¿Ya? Ya no es un valor, así como dice 1.1, sino que vamos a tener que interpolar. A ver, vamos a ver.
Algo así. Esta es la propuesta de norma. ¿Ya? Esta es la propuesta de norma E030 del 2025. Pero esta es la modificación de la propuesta de norma. ¿Ven? Esta es la nueva tabla que va a aparecer. Hay una modificación. ¿Dónde está la modificación? Está en esta parte, ¿no? Para el S1, acá hay un cambio. Lo que son velocidades es lo mismo, el resto sí hay un cambio. Y también que se va a seguir el criterio de la norma E031 para ver si tu periodo del suelo corresponde al perfil del suelo. ¿Ya? Y este es el S actual, ¿no? Lo que hemos visto. El S actual de la propuesta de norma. Sin embargo, el nuevo S es este acá, ¿no? Entonces va a haber una variación. En suelo S2 vamos a tener que interpolar de 1 a 1.1 el S, ¿no? Que va a estar en función a la velocidad de corte. Igual con el S3, ¿no? De 1.1 a 1.2. Entonces, hacer eso ya es más, es mejor, ¿ya? Cada uno va a tener su propio espectro, también los TP, ¿no? Miren, en la propuesta actual, el TL y el TP son distintos a la modificación actual, ¿no? El TP es el mismo, el TL es el que ha cambiado. En la propuesta ya había cambiado el TL, por ejemplo, a 3, ¿no? Cuando el TL para un S2 era 2 nada más. Para un S3 era 1.6, creo, ¿no? Entonces, tenemos periodos muy largos acá. Y eso ha sido corregido, ¿ya? Igual, tiene su interpolación. Entonces, todo va a depender de la velocidad de onda de corte. De la velocidad de corte promedio podemos tener distintos espectros, ¿no? Y todos los espectros van a ser de esta forma ahora. Esta parte también, ¿no? Va a haber un incremento, va a haber una pendiente, ya no vamos a tomar una platea. Todo eso, eh, ya. Y luego, ¿no? Entonces, esto prácticamente este es el espectro de la nueva norma, ¿de acuerdo? Es el espectro de la nueva norma. Ya no vas a poder hacer tu espectro con el ETABS, ¿no? Tampoco con un Excel sí vas a poder hacerlo, ¿no? Solo que vas a tener que interpolar. Este espectro de acá que ven es una interpolación, ¿no? Vas a tener que interpolar. Igual el espectro de pseudo desplazamientos. Bien, eso ha cambiado en la propuesta de norma. Eso, de ahí la irregularidad en planta, lo que es discontinuidad del diafragma. Esto también nadie se ha pronunciado de esto. Ojalá que se hayan pronunciado porque esto sí es grave. Acá indica, aparte del 50% del área total, que no puede haber una abertura mayor al 50%, una sección tampoco podrá tener mayor del 50%. O sea, por ejemplo, si yo tengo esta edificación, ¿ya? Y yo quiero hacerle un ducto, el ducto máximo va a ser este.
¿ya? Este va a ser mi ducto máximo. Ahí. Más de eso, yo ya no voy a poder hacer. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esto tiene que ser la mitad como máximo, ¿ya? Si esto es B, esto es B medios y B medios, ¿cierto? Como máximo puedo hacer eso. En la norma actual no es así. En la norma actual yo le puedo dar un ducto más grande. Hasta acá le puedo dar, ¿ya? Yo ya no puedo, hasta el 75% de B le puedo dar. Y eso sigue siendo regular, ¿de acuerdo? Y acá sería el 25% de B. Y esto es B, ¿no? Entonces, esto con la norma actual ya no entraría, ¿no? Y esto estaría incorrecto. Sería irregular. ¿Ya? Eso también se ha modificado en la norma E030. Y el otro que también ha sufrido bastante es el desplazamiento, la junta sísmica. Este de acá, la separación entre edificios. ¿Ya? Acá dice que la junta mínima tiene que ser 0,02 por ZS y por H. ¿Ya? Actualmente solamente nos daba un valor, ¿no? Que es 0,006 por H, ¿no? Por ejemplo, si mide 25 metros de altura, se multiplicaba por 25 y ya tendríamos 15 centímetros, ¿no?, de separación de junta sísmica. Actualmente, o bueno, con la propuesta de norma, si estamos, sería 0,02 por Z, que es 0,45, por S, que es 1,05, digamos, y por la altura, que es 25 metros, nuestra junta de separación prácticamente sería 25 centímetros, ¿no? Entonces, eso también se ha modificado. Hay que esperar si esto continúa o lo han corregido, ¿no? Entonces, por mientras, en lo que es el suelo ya lo han corregido, pero faltaría esta separación y la discontinuidad del diafragma, ¿no? Esas dos cosas también son graves. O sea, es un gran cambio, ¿no? Muchas edificaciones ya serían prácticamente irregulares con eso y muchas edificaciones no cumplirían con la junta. ¿De acuerdo? Bien. ¿Tendrán alguna consulta, alguna inquietud? Entonces, nosotros vamos a realizar el próximo curso, que es Estructuración, Análisis y Diseño Sísmico de Viviendas Unifamiliares y Multifamiliares con la propuesta de norma E030 del 2025. Vamos a realizar eh,
la fecha ya se ha movido, ahora vamos a empezar sí o sí este martes 6, ¿ya? El martes 6 daremos inicio al curso, el martes 6 de enero, ¿ya? Con el módulo 1, que es el análisis y diseño de viviendas unifamiliares. Vamos a hacer en la sesión 1 lo que es la estructuración y predimensionamiento y el modelamiento de una vivienda unifamiliar en etapas. Vamos a hacer el análisis sísmico siguiendo la norma E030 del 2025. ¿De acuerdo? De ahí vamos a hacer lo que es el diseño de losas, la verificación, el control de deflexiones y diseño de escaleras. Y finalmente diseño de vigas, columnas y muros de albañilería de viviendas unifamiliares. Ese sería el módulo 1. Luego vamos a hacer el módulo 2, que son viviendas multifamiliares. Ahí sí ya le vamos a dar énfasis en lo que es placas más que todos, vigas, columnas y placas, y cimentaciones, ¿no? Lo que son zapatas aisladas, zapatas conectadas y zapatas combinadas. Se modela las vigas de confinamiento de los muros de albañilería en el modelo. La verdad es que no, ¿ya? No se debería modelar. Si tú le colocas, no pasa nada realmente, ¿no? Simplemente aumenta su peso. Ya que las vigas de un muro de albañilería, las vigas de confinamiento, se diseñan por tracción, ¿ya? Solamente por tracción. También vamos a hacer el diseño de los elementos de albañilería, ¿no? Entonces nuestra viviendas va a ser así de simple, ¿no? Unifamiliar, el sistema estructural que vamos a utilizar en unifamiliar es el clásico, pórticos en X, ¿ya? Este va a ser nuestra vivienda unifamiliar. Pórticos en X, ¿ya? Pórticos en X y muros de albañilería en Y. ¿Ya? Muros de albañilería en Y. Eso es clásico de vivienda unifamiliar. Y para lo que es vivienda multifamiliar, como esto ya no va a funcionar en multifamiliar, sobre todo en suelos intermedios, netamente tiene que ser placas, ¿ya? Sistema estructural de placas en ambas direcciones, ¿ya? Placas en ambas direcciones. Entonces, ese va a ser nuestro temario prácticamente. La vivienda unifamiliar, el sistema va a ser pórticos y muros de albañilería, y el multifamiliar, netamente muros de concreto armado. ¿De acuerdo? Entonces, el inicio de clases será este martes 6 de enero. ¿De acuerdo? Ya sabemos la metodología que aplicamos. Siempre hacemos conceptos, no hacemos teoría, hacemos conceptos y hacemos los ejercicios en hojas de cálculo en Excel que ya están realizadas por mi persona. Simplemente no es reemplazar nomás, ¿no? Es tener el concepto de cada cosa que vamos a hacer. Y hacemos el análisis mediante los programas ETAP, SAP y SAFE. ¿De acuerdo? Ya saben los beneficios. Aparte de todo el material, podrán hacer consultas y aparte de las consultas del curso, podrán tener asesoría en proyectos personales de cada alumno, ¿no? Muchos de ustedes pueden tener consultas, dudas, me pueden tranquilamente escribir al WhatsApp personalmente, ¿ya? Y obviamente tienen descuento en futuros cursos, ¿no? Un 15% de descuento. Los horarios va a ser martes y jueves de 6 a 9:45 de la noche. El costo para estudiantes y egresados que no están inscritos en SUNEDO, 280 soles. Y para bachilleres e ingenieros, 360 soles, ¿no? Ya saben que los alumnos MEC ya tienen un 15% de descuento. Son los medios de pago. No, la asesoría realmente es tanto como consultas, ¿no? Si tú tienes una consulta, alguna duda, por ahí tienes
Eso lo puedes hacer una vez que tú lleves un curso, ya eres alumno M, ¿de acuerdo? Entonces, tranquilamente puedes escribirme en mi WhatsApp en cualquier momento, yo también te voy a responder tranquilamente. Si es posible, mejor que me mandes un audio, una foto, un gráfico, ¿no? Para que tengamos mayor contexto. Es durante el curso y posteriormente también, ¿no? No hay problema. ¿De acuerdo? Cualquier cosa, me escriben a mi WhatsApp directamente. Bien, entonces los invito al curso y si no es el caso, pues en una próxima oportunidad, hasta una nueva charla, cualquier cosa también vamos a estar en el grupo de la comunidad de EMEC, donde vamos a compartir toda la información, publicaciones, siempre se realizan este tipo de publicaciones, ¿no? Entonces todo eso se va a compartir siempre en el grupo, siempre el grupo es netamente como un compañero indicó, el grupo no es de amigos, no es de compañeros, ¿no? Es compartir información, ¿de acuerdo? Esa es la finalidad del grupo, compartir información que nos sirva a los demás para que puedan realizar sus proyectos, algunas consultas, algunas dudas, aprender, ¿de acuerdo? Y traten de no, de no hacer, pueden hacer algunos memes quizás, ¿no? Pero no tanto, ¿ya? Bien, entonces nos estamos viendo. Hasta una nueva oportunidad. Cuídense, muchas gracias. Nos estamos viendo en el curso o en otro lugar. Muchas gracias por su participación.